Básicamente he preparado una presentación, digamos, encaminada a hablar de algunos aspectos de de la literatura económica, ¿no? En industrias concentradas, un poco desde mi experiencia, eh, estando nosotros en un ámbito de profesores y alumnos, el interés era hablar, digamos, de estos temas de una manera académica, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer era motivar el tema de por qué estudiar industrias concentradas, luego darles una visión, digamos, del interés que tienen los profesores, del interés formativo que queremos que tengan los alumnos cuando miran un curso que estudia las industrias concentradas. Luego, explicarles desde mi punto de vista, de las cosas que yo enseño, ¿no? Cuáles son los temas, ¿no? Y los autores que me parecen centrales, y después sugerirles alguna, eh, algunos debates de colegas míos que están, digamos, también en estos temas y que recientemente, digamos, en el tema de los servicios públicos han tenido algunos intercambios, ¿no? De opinión, de visiones. Y básicamente eso, y después, bueno, por supuesto, escuchar inquietudes que puedan tener ustedes, ¿no? Ese es el plan. Entonces, si les parece, comenzaría. La, la visión clásica, digamos, de por qué estudiar industrias concentradas tiene que ver con la competencia imperfecta, ¿no? Digamos, los economistas aprendemos en nuestros cursos de microeconomía cómo el mercado se convierte, ¿no? En ese mecanismo de transmisión para ir asignando recursos escasos en una economía. Y la idea es que el mercado va haciendo que los recursos se vayan moviendo de actividades donde generan un menor valor a actividades donde tienen un mayor valor, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de mercados, estamos hablando de eso, ¿no? Una expansión de una demanda genera la elevación de un precio y eso va a motivar que desde el lado de la organización económica se responda, se produzca más en ese sector y eso implica movilizar recursos. Entonces, central en este argumento es el mecanismo de precios, ¿no? Que es el que da las señales, digamos, ¿no? Entonces, un primer interés tiene que ver con cómo la competencia imperfecta puede generar distorsiones, ¿no? En el vector de precios y consecuentemente potenciales pérdidas de bienestar. Entonces, académicamente, ese es un interés inicial, importante, clave. Naturalmente, la, la visión centrada en los precios a lo largo del tiempo ha tenido una modificación, ha sido enriquecida, ¿no? Primero, las visiones más tipo estático que desarrollamos en los cursos de microeconomía, evidentemente pasan a ser comprendidas en una dimensión intertemporal, ¿no? Y la competencia, que la aprendemos en el nivel de los precios, competencia de precios o cantidades que desembocan en un precio, pasan a ser parte de una visión más amplia donde la competencia se entiende, ¿no? También en otras variables, donde además la organización tiene un rol, la gerencia, la investigación y desarrollo, ¿no? La producción, organización y uso de información, entre otros, ¿no? Entonces, por acá tenemos un primer interés, ¿no? Este, este interés, además, en países en economías en desarrollo, pueden tener una dimensión especial, ¿no? Y aquí estoy haciendo referencia explícita a un artículo de Patrick Ray de hace ya más de 2 décadas, pero donde
hacía esta reflexión de que en las economías en desarrollo, ¿no? Eh, se pueden identificar algunos temas que hacen que la política o que la competencia sea de mayor interés, ¿no? En particular, la naturaleza, la magnitud de las asimetrías de información, los temas de enforcement de los contratos, de la ley, y la, la, la debilidad institucional, ¿no? En particular, en algunas piezas clave, como la ley de competencia, ley de sociedades, y en las mismas, la misma institucionalidad financiera, ¿no? Que hacen los problemas de agencia puedan ser magnificados, ¿no? Ese artículo de Patrick Rey, además, muy interesante, porque analiza, digamos, los dos caminos por donde uno puede mirar los temas de competencia en economías en desarrollo, ¿no? Primero, en el vínculo que hay en la investigación y desarrollo y el crecimiento, ¿no? Eh, el mundo se ha transformado, ¿no? Con el conocimiento. Eh, Acabamos de apreciar, ¿no? Cómo un mundo de epidemia cambia cuando el conocimiento responde, ¿no? Y desarrollamos una vacuna, ¿no? Todo cambia, ¿no? Y es un poco a lo que hemos estado sometidos de manera intensa en los últimos 250 años, ¿no? Desde la primera revolución industrial. Y el otro camino, evidentemente, es cómo la competencia genera incentivos, ¿no? Cómo determina el comportamiento de las empresas. Entonces, aquí hay una primera motivación desde Patrick Rey, ¿no? Una segunda motivación que había preparado acá es la de Richard Smalency, profesor del MIT, y en algún momento también escribiendo sobre las industrias concentradas, sobre la competencia imperfecta, ¿no? Comenta el profesor los diferentes intereses que uno puede tener, ¿no? Comprender temas digamos, como el ámbito, la escala, la organización de las empresas, ¿no? La conducta de las empresas, en particular en la competencia imperfecta, ¿no? Cómo se relacionan estos viejos temas de la literatura de la organización industrial, cómo la estructura, por ejemplo, afecta la conducta o el desempeño de las industrias, o al revés, ¿no? Cómo la rivalidad se debilita o se fortalece, ¿no? Por supuesto, la visión más normativa, los economistas siempre queremos, ¿no? Participar del proceso de nuestra sociedad diciendo qué cosas se debe hacer, ¿no? Entonces, cómo estos, digamos, estos temas de industrias concentradas se relacionan con las políticas públicas, ¿no? Muy bien. Pero eso es viendo la visión de dos profesores que motivan a partir de temas, o la búsqueda de conocimientos, o una discusión muy rica en términos de problemáticas de desarrollo, como en el caso de Patrick Rey. En el caso digamos, del profesor, esta es más mi visión, lo que yo quiero de los alumnos. Evidentemente, que el alumno tenga una comprensión de industrias, ¿no? Esto es bien importante por la alta especialización, por la enorme diferenciación que uno encuentra entre industria e industria. Y esto es importante porque solemos tener en economía visiones más agregadas. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no sé si escuché una intervención, no sé si debo seguir. ¿Hay alguna pregunta? ¿O continúo? Disculpe, doctor, continúe. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces decía que en economía solemos tener visiones agregadas, ¿no? Es lo que se nos enseña en macro, ¿no? A partir de estudiar el consumo, la inversión, el gasto público, el sector externo, ¿no? Tenemos una visión de la economía.
También desde los mercados de factores, ¿no? Enseñamos economía laboral o todo lo que es el mercado de capitales, ¿no? Digamos que la organización industrial eh, pone una vía adicional para estudiar la economía, esta vez a través de las características específicas de las industrias, ¿no? Evidentemente la suma de las industrias hace el todo, y en una economía como la nuestra, por supuesto, parte importante es también la informalidad. Entonces, ese es un primer interés, ¿no? Otro interés, evidentemente, es que el alumno enriquezca su visión de precios. En los esquemas de micro, cuando partimos, la idea es que se entienda que el principal determinante de un precio es el costo, ¿no? Al final estamos hablando de mercados, de precios, de asignación de recursos, y el gran determinante de los precios en la visión microeconómica son los costos. Pero esta visión microeconómica tiene que ser enriquecida, ¿no? Y por eso es que un curso que ve competencia imperfecta va añadiendo, ¿no? Añadiendo cosas. Voy a comentar algo más de especialización y de formación de precios en las siguientes diapositivas. Y naturalmente hay una tercera, un tercer interés para un profesor, y que tiene que ver con la estrategia, la herramienta, ¿no? Fundamental, teórica, metodológica, ¿no? Para un curso de competencia imperfecta, definida como un sitio donde hay pues una interacción entre pocos, una industria concentrada, es una industria donde hay pocos actores, es la teoría de juegos no cooperativos, ¿no? Y esta teoría de juegos es la que permite estudiar estrategia. Entonces, metodológicamente, formativamente, hay estos intereses, ¿no? A la hora de dar un curso de organización industrial. En la parte de precios, he hablado de estos tres temas. En la parte de precios, como les decía, la idea es ir pasando de una visión donde un precio es determinado por el costo, la visión microeconómica, a uno donde el poder de mercado también tiene un rol. Y aquí estamos hablando el tema de la demanda, ¿no? La elasticidad de la demanda como un determinante del precio es una manera, ¿no? de señalizar que estamos estudiando industrias de conducta donde hay competencia imperfecta. Y los modelos, digamos, de competencia imperfecta, añadiendo la demanda, tienen, digamos, proyecciones, ¿no? Por ejemplo, la discriminación de precios puede ser entendida también a partir de una heterogeneidad de elasticidades de demanda. Pero en el estudio de la demanda, en realidad, metodológicamente también enriquecemos nuestra visión para estudiar, por ejemplo, o estimar elasticidades o parámetros cuando las decisiones no solo son continuas, sino cuando son discretas, ¿no? En particular, el caso de Logit, o decisiones discreto-continuas, ¿no? Las metodologías de Heckman o McFadden, ¿no? Que aprendemos en econometría. Sobre estos temas, entonces, vamos añadiendo un tercer tema, que es la estrategia, ¿no? Cómo la estrategia también determina el precio, ¿no? Cómo las conductas de las empresas que actúan estratégicamente, ¿no? Terminan también determinando ciertos resultados en una industria y por lo tanto determinando el precio. Naturalmente hay temas que no se estudian en un curso de organización industrial de manera principal, pero que lo he puesto acá porque los alumnos, digamos, también tienen que tener mapeado eso, es el tema de las contribuciones que tenemos desde la economía conductual. Muy bien. Esto es en temas de precios. En temas de las características de las industrias, he listado acá temas importantes, ¿no? Para una economía, pero que tienen que ver con cómo son las industrias. Por ejemplo, ustedes deben escuchar con frecuencia la importancia de los commodities, ¿no? Para una economía pequeña, abierta como la peruana, por ejemplo, los precios de los minerales, ¿no?
la mejor manera de entenderlo es mirando las peculiaridades que tienen estas industrias. En particular, los commodities en términos de la discusión de desarrollo generan industrias donde los precios son más volátiles, ¿no? Pero la dinámica de los precios siguen, digamos, ciertas características especiales, ¿no? Por ejemplo, estadísticamente, industrias con reversión lenta a la media, ¿no? ¿Y por qué reversión lenta a la media? Porque en estas industrias la oferta se demora en responder, digamos, a una expansión de la demanda. Como se demora en responder, en una parte vamos a observar en un buen periodo de tiempo una presión, digamos, al alza en los precios, ¿no? Pero esta respuesta de la oferta, que es muy lenta, en algún momento va a llegar tarde o temprano, y la expansión de la oferta genera pues una caída, ¿no? También sistemática, cuando esta oferta va entrando con fuerza, digamos, ¿no? O la nueva oferta, o los nuevos proyectos. En el camino suele observarse mucha volatilidad, ¿no? Como pasa con el petróleo, por algunos temas. Está pasando también hoy día alguna influencia de proyectos mineros peruanos al mercado mundial, generan un poco de ruido. En el caso de las minas, las problemáticas, las paralizaciones que hay en estos días. Entonces, ahí se ve, ¿no? Cómo estudiar una industria con cualidades específicas me permite comprender inclusive lo que pasa con una economía, ¿no? En este caso, por la enorme influencia que tiene el ejemplo al que hemos recurrido en la economía peruana, que es el caso de los commodities. Otro ejemplo, un análisis de industria y que nos dice cosas fundamentales, tiene que ver con la creciente participación, pero digo, una perspectiva de 100 años, ¿no? De los sectores salud y educación, ¿no? Los sectores salud y educación son sectores que van ganando, ¿no? Participación en la medida que pasa el tiempo en la canasta familiar, ¿no? Se espera, algún economista muy famoso alguna vez dijo que hacia el finales del siglo XXI la educación, la salud, sumadas las participaciones lleguen a o se acerquen al 50%, digamos, de lo que gasta una familia, ¿no? Y esto, ¿por qué lo decía? Profesor famoso, William Bull, de la Universidad de Nueva York, lo decía porque en estas industrias y en otras, el tema de la ganancia de productividad es más acotada, ¿no? Entonces, en la medida de que va creciendo la economía, la presión que se hace en estos sectores donde la productividad no puede responder por unas características determinadas de estas industrias, determina que al final del día la participación vaya aumentando. Otro ejemplo es mirar, por ejemplo, la investigación y desarrollo, ¿no? Sabemos que es el motor de la economía mundial. Sin embargo, cuando miramos las industrias vamos a encontrar una enorme heterogeneidad, ¿no? Hay industrias donde la investigación y desarrollo es muy importante y otras donde no tanto. Y son donde no tanto también estamos hablando de industrias importantes. Entonces, esto nos dice, ¿no?, la enorme heterogeneidad que hay en las industrias. Finalmente, he escogido un ejemplo de diseño de mercado y cómo los diseños de mercado también son determinantes y son importantes, ¿no?, para entender la realidad observable. Les he puesto el ejemplo acá de cómo cambiaron los sectores eléctricos en todos los lugares del mundo. Los profesores mayores de la escuela, por ejemplo, pueden contar que alguna vez se dedicaban a generar, transmitir, distribuir y comercializar electricidad. Todo lo hacía una misma empresa, una misma entidad.
¿no? En el Perú, por ejemplo, eso fue Electro Perú, ¿no? Electro Perú hacía todo. Eh, entonces, pero era en el mundo, en todos los lugares del mundo había utilities. Si ustedes miran la película Erin Brockovich, les van a hablar ahí de la PG&E, que era el monstruo, ¿no? Una utility que abastecía una gran parte de California, ¿no? Pero hacían todo, ¿no? Generaban, transmitían, distribuían y se encargaban de la comercialización. Bueno, entonces el mundo era así, ¿no? Básicamente acá puesto en un cajón de color gris, ¿no? Todo lo que hacía la utility era un monopolio y que le miraba, era el que tenía al frente el consumidor. Si ustedes hoy día miran un mercado eléctrico, no se parece a esto en nada, se parece a esto, ¿no? O sea, van a tener generadores que actúan separadamente, que venden, inyectan, venden, transmisores separados, otras empresas, y diferentes áreas de distribución, ¿no? Y diferentes clientes, ¿no? Están los clientes libres, los clientes grandes, están los clientes regulados. Uno que observa hoy día que hay diferentes mercados. Por ejemplo, en el Perú, los clientes libres compran en un mercado de contratos bilaterales, ¿no? Le llaman el mercado de los clientes libres. La forma contractual es un contrato, ¿no? Pero también hay un mercado regulado, ¿no? Básicamente, a tarifas determinadas por un regulador, ¿no? También se le compra a una empresa de distribución. ¿Quién? El cliente chico, cliente regulado. Pero además, entre los que venden, existe un mercado que se llama el mercado spot, ¿no? Que es un mercado de diferencia. Ocurre que yo vendo electricidad, pero en este periodo no tengo producción porque tengo una central hidroeléctrica y no hay agua. Entonces, ¿qué hago? Compro lo que no tengo para dárselo a mis clientes. Entonces, hay un tercer mercado, ¿no? En, en el país. Entonces, eso en adición a la operación física, ¿no? Que ustedes han escuchado del COES, seguro. Muy bien, entonces, ¿cómo pasamos de un mundo donde hay una utility, ¿no? Se vincula con el consumidor, a un mundo donde se abre todo, ¿no? Bueno, hay una arquitectura de mercado, hay un nuevo diseño y todo se transforma, ¿no? Y al transformarse, evidentemente esto tiene impactos, ¿no? En todo. Entonces, esas son peculiaridades. Ahora estaba hablando de una misma industria que se transforma, ¿no? Ya no solo es heterogeneidad entre industrias, sino también la propia industria tiene transformación. Y en el diseño de mercado he puesto acá otro ejemplo para mirar cómo mirar una industria enriquece realmente, ¿no? Este ejemplo es del premio Nobel Alvin Roth, en su libro del año 2015, nos cuenta esa historia. Y lo que dice Roth es, fíjense, hay tres tipos de restaurantes en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, lo estoy llamando acá yo restaurante tipo A, B y C, ¿no? Él dice, hay unos restaurantes donde solo se va con reserva, ¿no? Es decir, uno llama horas o días antes, hace una reserva, y cuando uno va, no hay tiempo de espera, uno entra, ¿no? Y tenemos una relación bastante detallada con el personal del restaurante, porque, ¿no? Hay una atención, ¿no? Una recepción especial, una solicitud que quiere uno tomar, puede haber hasta una segunda ronda de lo que uno quiere tomar. Después viene, ¿no? La carta de entradas o de fondos, después vendrá una carta de postres o de unas esencias al final, y entonces es toda una experiencia ahí, ¿no? En ese restaurante. Pero hay restaurante tipo B, dice Roth, ¿no? Eso es, ya no es con reserva, sino con lista de espera. Uno va y de repente uno se da cuenta que tiene que esperar 25 minutos, ¿no? Es lo que nos dicen. Inscríbanse acá y llegan en 25 minutos. Cuando uno entra finalmente, uno se da las vueltas por allí, uno está esperando,
¿no? Hay un tiempo de espera, a diferencia del primero. Cuando uno entra, se nos da rápidamente la carta de pagos, ¿no? y de datos. Uno pide todo, lo traen en la cuenta y uno se tiene que ir. Finalmente están estos tipos C, que son restaurantes tipo, donde uno casi no ve, ¿no? A quien lo atiende más que una vez cuando uno pide, ¿no? Uno pide, recoge y se va, ¿no? Y después todo, estos son pues los sitios de hamburguesas, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo es que en una misma industria hay unidades tan heterogéneas, tan distintas? Porque hay tipos de restaurantes, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Qué está pasando? Lo que dice Roth es básicamente, hay tipos de restaurantes porque hay tipos o maneras de enfrentar la congestión. Los restaurantes tipo A, por ejemplo, acá en Lima, se llaman Astrid y Gastón, Central, Maido, ¿no? Huacapucana, Rafael, son los que entran en los rankings famosos del mundo, ¿no? Estos tienen, dice, la congestión en la cocina, ¿no? En sentido, ¿no? Cuando uno piensa, el tipo de cosas que preparan, en la cocina no se dan abasto. Por eso es que hay un número de clientes al día que pueden atender, no pueden más, ¿no? Y, por eso es que hay una relación tan lenta, ¿no? Cuando uno va. Están también los otros. He puesto algunos ejemplos también acá en Lima, pero ahí la idea es, la congestión está en el comedor, en el restaurante, ¿no? En las mesas. Por eso es que te dicen, pide rápido, la comida, y cuando eso termina, la cuenta. ¿Por qué? Porque hay alguien en cola, está esperando. Estos sitios tienen la congestión determinada, ¿no? Por la dimensión del restaurante, no por la cocina, ¿no? Evidentemente el tercer ejemplo es famoso, ¿no? Porque son diseños para que la gente fluya a la velocidad de un rayo, ¿no? Con comida ya prácticamente preparada mucho antes de que sepa qué quiere un cliente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De mercados, de diseños, ¿no? Y esto también me dice de lo importante que es estudiar industria, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, bueno, me voy apurando porque quiero contarles un poco algunos temas. Académicamente, digamos, nosotros queremos también aprovechar el estudio de esta heterogeneidad, ¿no? Para entender desempeños de industrias y para ver si lo podemos hacer mejor con alguna política pública. La política pública se llama política de competencia, pero evidentemente en un mundo de sofisticación de políticas públicas, las políticas además convergen, ¿no? Y uno puede encontrar paquetes interesantes de cosas combinando políticas públicas. Una de ellas, clave para esto, es la política de competencia. Pero acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La visión clásica que viene desde Bain, autores desde esa época, donde nos dicen, ¿no? Por ejemplo, cómo la heterogeneidad de las industrias puede ser explicada por las barreras a la entrada, ¿no? Esto explica desempeños, ¿no? ¿Por qué, digamos, hay persistencia de algunos resultados en el tiempo? Y el tema tiene que ver con las barreras a la entrada, de diferente índole. He puesto acá la lista histórica, es decir, bueno, la tecnología, ¿no? La configuración de los costos, las economías a escala, las economías de diversificación, que se traducen en costos fijos, costos hundidos, ¿no? Determinándole aquí, de alguna manera, cómo son las estructuras de mercado. Temas que generan ventaja absoluta en costos y que en la industria haya empresas que, digamos, tienen un liderazgo claro, y eso se puede dar por un acceso privilegiado a un insumo esencial, por la experiencia, ¿no? Uno produce más, tiene aprendizajes, menores costos y por lo tanto más competitividad. En las economías de redes, evidentemente, por la dimensión de la red, eso está
asociado a las externalidades que se van creando entre usuarios. Puede ser que también haya un tema de barreras, por prácticas anticompetitivas, ¿no? Les iba a comentar el artículo de Patrick Bolton sobre cómo un contrato de largo plazo puede constituirse una barrera de entrada. O innovaciones, ¿no? Esto más bien es muy positivo. Alguien innova una manera más eficiente de producir y la investigación y desarrollo genera concentración. Luego, la diferenciación de productos, evidentemente, los consumidores son heterogéneos, algunos son muy leales a algunos productos. Hay industrias donde las empresas tienen tremendos canales de distribución o sistemas de atención comercial, ¿no? Que diferencian mucho el producto. Y también, por supuesto, la propia innovación y desarrollo que con la creación de productos genera diferenciación. Mencioné también pongo aquí el tema de los nichos. Y un último tema siempre es la magnitud de la inversión requerida para operar, ¿no? Eso también puede generar barreras. Muy bien. Entonces, hay temas entre las barreras y el desempeño, lo voy a pasar más rápido para hablar de un curso. Entonces, con esto del curso, les quiero contar cómo organizo yo típicamente las clases y al hacer esto quiero hablarle de autores, ¿no? Porque lo que quiere hacer este programa, ¿no? Evidentemente es tratar de responder algunas de las inquietudes que surgen de la motivación y objetivos de formación que había mencionado antes, ¿no? Por supuesto, uno no debe esperar que un curso responda a todo, ¿no? Inclusive en la organización industrial misma hay un componente de organización industrial empírica, ¿no? Que es complementario la organización industrial más del lado conceptual. Entonces ahora yo voy a hablar más de lo conceptual, aunque hay alguna bibliografía empírica que comento. Primero, en los fundamentos, me parece importantísimo hacer una revisión histórica y ahí, por supuesto, las citas son directamente los autores, ¿no? Esto viene desde Joe Bain, la escuela de Harvard, luego George Stigler, la escuela de Chicago, la crítica a la escuela de Harvard, y por supuesto una visión más moderna, ¿no? Jean Tirole es un referente. Como son fundamentos los determinantes tecnológicos de una industria, ¿no? Para entender los costos. Un extraordinario artículo para esto es el capítulo 1 del Handbook de Organización Industrial del año 89, escrito por John Panzer, ¿no? Pero en economías como la nuestra también conviene en algún momento darle una visión a lo que no se estudia en industrias concentradas, un poco para tener una visión global, ¿no? El tema de la informalidad. Los artículos de Rafael Laporta y Andrew Schleifer, el del 2008, pero el de 2014 es una buena revisión, son bibliografía que también interesa, ¿no? Luego, si bien es cierto, este es un curso que se va a centrar en industria, viene también darle un enorme espacio al estudio de la organización en las primeras clases. Este espacio se puede ser llenado con revisión de artículos y libros, ¿no? Y los primeros capítulos, particularmente el 1 y 2 del libro de Hart del año 95, de contratos incompletos, ¿no? Eso me parece que es claro, ¿no? Para mirar el tema de los derechos de propiedad. Luego, del profesor Williamson, hay varios libros para mirar el otro enfoque, ¿no? De la teoría de la organización, que es la teoría de los costos de transacción. Y en la parte aplicada, por ejemplo, Paul Doscoe, artículo del año 87 sobre el mercado de carbón, y Benjamin Klein para el tema de la industria del automóvil, ¿no? Me parece que son bibliografía altamente recomendable. A diseño de mercado les comenté Roth 2015-2016 el libro. He visto ahí que no he puesto la misma fecha. Y por supuesto, siendo un curso
de más conceptual, conviene también mencionar siempre que hay toda una vertiente empírica, ¿no? Y en el tema de demanda, por ejemplo, la revisión de Aviv Vivo del año 2010 es una visión refrescante, más reciente, y por supuesto el libro clásico, ¿no?, de Angus Deaton y John Muhlbauer, en 1980, ¿no? Un magnífico libro de microeconomía. Pasados los fundamentos, básicamente yo enseño monopolio para preparar, ¿no?, los temas de oligopolio, porque hay temas que son mejor entendidos en monopolio, pero que son igualmente válidos en oligopolio, solo que resolverlos en oligopolio puede ser más complicado. Entonces, el equilibrio monopólico, extraordinario, el primer capítulo del libro de Jean Tirole, Teoría de la Organización Industrial del año 88. Esto es una introducción a las eficiencias, pero yo añadiría, ¿no?, o estoy haciendo eso en mis cursos, por ejemplo, una revisión de este artículo seminal ¿no?, de Harvey Leibenstein, del año 66, que introdujo el concepto de ineficiencia X, ¿no?, o ineficiencia técnica. O sea, ineficiencias que no tienen que ver con que el precio sea mayor que el costo en una industria, ¿no?, sino que tienen que ver con temas de organización de una empresa. ¿Por qué la organización es ineficiente, ¿no? Eso es lo que tenemos que preguntar. Y por supuesto hay varias razones. A empezar, por ejemplo, no se usa nunca bien el recurso humano, ¿no?, o las inversiones, o el rezago en compras, cosas así. Y con una aplicación muy buena, en un libro reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene varios editores, coautores, Izquierdo, Pesino y Buletín, ¿no?, son los editores de ese libro. Tienen un capítulo, creo que es el tercero, dedicado. Bueno, me descolgué un poquito, no sé si me pueden escuchar bien. La internet a veces no funciona como uno quiere. ¿Me pueden Sí, le escuchar? escuchamos. Sí, sí, doctor. Bueno, entonces yo comentaba que para varios de ustedes interesados en el público, este libro del BID es buenísimo. Le aplican el concepto de ineficiencia técnica al gasto público y tienen ahí unos resultados interesantes para toda Latinoamérica. Discriminación de precios, ¿no? Decía, la heterogeneidad de la electricidad de demanda genera también una práctica común, muy amplia, ¿no?, la discriminación de precios. Mi artículo favorito allí es Preston McAfee, su artículo del año 2008, ¿no? Para mirar el tema de calidad, ampliar el modelo de monopolio para tratar calidad, siempre voy a la fuente, el artículo de Michael Steins del año 75, ¿no?, que es monopolio con calidad, ¿no? Los temas de control vertical de una industria, el capítulo 4 de Jean Tirole, me parece un capítulo fantástico, ¿no? Y empíricamente, en la relación precio-costo, monopolio, Severin Borenstein, ¿no?, Cameron Gilbert, me he olvidado de copiarlo acá, y también el de Sam Peltzman del año 2000, ¿no? En realidad, mira empíricamente la relación precio-costo, y que es más el tema de las asimetrías, ¿no?, que es más común de lo que uno cree. La parte teórica, no lo puse acá, también varía en 1982, ¿no?, en una de las partes del capítulo de monopolio. Un curso de organización industrial, entonces uno comienza a ir hacia la parte más importante del curso, ¿no?, que es la competencia de diferentes maneras en horizontes de tiempo medio. Pero para llegar allí, lo primero que se hace es uno mira el corto plazo, ¿no? La teoría del oligopolio en el corto plazo es lo que, por ejemplo, estudiamos con los modelos de Cournot y de Bertrand,
el libro de Tirol, del 88, el mismo libro, Teoría de la Organización Industrial, y el capítulo 5 es magnífico, y sobre esto uno puede mirar una literatura empírica, ¿no? Interesantísima. Por ejemplo, cómo, cuál es, cuál es el comportamiento en el tiempo, ¿no? De los precios, los costos y la concentración. Un extraordinario artículo de Michael Salinger del año 1990, creo que es el mejor para estudiar esta relación, ¿no? Entre los márgenes, la concentración. Más reciente, Robert Hall, 2018, pero Salinger 90 me parece que es un artículo que tienen que leer todos, ¿no? Cómo el agente económico tiene fases, ¿no? Es eficiente en una parte y luego la eficiencia genera rentas y el agente económico ataca las rentas. Es un artículo sobre la economía en realidad norteamericana, pero imagínense ustedes lo generalizable que puede ser el resultado. Para poder de mercado, de manera empírica, algunos artículos importantes en la historia, Timothy Bresnahan, ¿no? En el año 82, sobre la identificación, ¿no? Para la solución y la estimación del poder de mercado. Y más recientemente, este artículo sobre la industria del automóvil, ¿no? De Berry, Jim Levinson y Ariel Peix, ¿no? Son también excelentes artículos. En la parte de secuencial, sobre todo el Stackelberg que está allí, me parece que el libro de Robert Gibbons, también como para tener una revisión metodológica de los modelos de oligopolio, me parece un artículo, un muy buen libro, ¿no? El libro de teoría de juegos. Y finalmente, más sofisticado, equilibrio en funciones de oferta, ¿no? Que es el caso general de Cournot, Bertrand y otros, este artículo de Paul Klemperer y Margaret Meyer del año 89. Muy bien. Una vez que uno estudia el corto plazo, lo que hace se va a largo plazo, al mediano plazo, ¿no? Y para eso, me parece que el tratamiento que le da Tirol, ¿no? A esa transición es clave, ¿no? Centra en los capítulos 5, 6 y 7 de su libro el estudio de las restricciones de capacidad, de la colusión tácita y de la diferenciación de productos, ¿no? Como los vehículos hacia el mediano plazo, porque lo que hacen es explican cómo el resultado de Bertrand es en realidad una paradoja, ¿no? Y por lo tanto, la necesidad de comprender muchos otros elementos para hacer análisis de industrias concentradas, ¿no? Asociado a la literatura de los superjuegos, ¿no? La colusión tácita, empíricamente, o los modelos concretos de cómo en el ciclo económico se vincula, ¿no? Con la colusión, dos artículos importantísimos, Green y Porter del año 84 y Julio Rottenberg y Garza Lohner, ¿no? Del año 86, ¿no? Para esta parte de diferenciación conviene también revisar, para tener una proyección hacia la parte, a la práctica privada, algo de marketing, ¿no? Es esta comprensión del precio, pero en un mundo donde se determina también el todo, ¿no? El producto, los lugares de venta, la plaza, ¿no? Y por supuesto la promoción, más orientado a una literatura de MBA, por ejemplo, Kotler, y más económico, más académico, el artículo de Kyle Bagwell en el último Handbook de Organización Industrial, que en verdad el último fue del año 99. En esa misma línea, ya mirando cosas más sofisticadas, uno lo que puede hacer es vincular estructura de mercado y costos hundidos. A estas alturas, introducir los capítulos iniciales del libro de John Sutton, me parece que es también importantísimo, ¿no? El formativo. Y ahí además podemos mirar la endogeneidad, ¿no? Una de las críticas al enfoque estructura, conducta, desempeño
era la endogeneidad, y aquí uno puede mirar cómo se pueden determinar mutuamente. Y uno llega finalmente al capítulo más importante, ¿no?, de un curso de organización industrial referido a estrategia, pero también a prácticas comerciales, ¿no? Y aquí hay varios temas. Primero, clave, una industria concentrada puede tener un buen desempeño si es contestable. Por eso hay que estudiar las industrias contestables. El libro, evidentemente, introdujo es el libro de los mercados contestables, la teoría de los mercados contestables, pero hay una serie de artículos que fueron críticas en su momento o expansiones a los hallazgos de Bumol, Panzer y Bill, ¿no? Pero, digamos, allí hay demasiada literatura y he puesto el libro original. Hablar de concentración, de barreras a la entrada, hablar de estrategias, lleva seguramente al artículo de Freudenberg y Tirol, ¿no?, del año 84, referido a cómo, ¿no?, una variable es usada estratégicamente, ¿no?, y dependiendo del tipo de competencia, dependiendo del efecto o el impacto que tenga en los beneficios, ¿no? Este es un artículo interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, una empresa se puede beneficiar de la publicidad y se puede beneficiar de hundir costos, de la capacidad, por ejemplo, ¿no? Pero comprender por qué conviene hundir costos, cuándo conviene hundir costos, más capacidad, menos, ¿no? O en capacidad o en publicidad es importante, ¿no? Y eso es lo que aprendemos en este artículo, ¿no? A veces conviene hacer más, a veces conviene hacer menos, desde el punto de vista estratégico. Una revisión de las barreras a la entrada, Gilbert 89, en realidad allí en el handbook él tiene un capítulo, en el handbook de organización industrial, pero tiene también un artículo, ¿no?, adicional de esos años, que como visión es extraordinaria, ¿no? Y luego ya uno puede mirar los artículos concretos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, la capacidad se convierte en una barrera, siendo un costo hundido. El artículo clave ahí es Dixit 1980. O, como les dije al comienzo, los contratos de largo plazo también pueden operar como una barrera. El artículo de Philippa Guion y Patrick Bolton del año 87, ¿no?, altamente recomendable. Para las conductas anticompetitivas, que esto, ¿no?, esto da para rato, Luis Kaplow y Carl Shapiro tienen en el NBR un artículo, y el propio Kaplow, años después, otro artículo en el propio NBR, que son pues de interés, ¿no? Pero en adición a eso, Salop y Sheffman, por ejemplo, en el tema de maneras de elevar el costo de competidoras, el libro de Máximo Motta, de competencia, política de competencia, el análisis de los profesores Joseph Farrell y Carl Shapiro, las funciones horizontales, parecen interesantes, y para la colusión, dos artículos de Joe Harrington, 2005 y 2006, y este extraordinario artículo de dos profesoras, ¿no?, Margaret Levenstein y Valerie Suslow, 2006, no, yo creo que el mejor artículo que se ha escrito sobre colusión. La entrada puede ser también no deseable, ¿no?, cuando traen mucha inversión en costos fijos. La duplicación de capacidades no he visto favorablemente tampoco, ¿no? Y allí Mankey y Winston, artículo del 86, pueden mostrarnos en el mismo modelo de oligopolio de Cournot cómo podemos tener entrada excesiva, ¿no? Para ir terminando, uno mira temas específicos como investigación y desarrollo, estructuras de mercado. El último capítulo de Jean Tirole, el 10, muy bueno, pero hay artículos que complementan, ¿no? Gilbert y Newberry, por ejemplo, para compatibilizar los efectos eficiencia y reemplazo, ¿no?, identificados acá, son importantes. Para temas de tecnología complementarios a Tirol, hay los capítulos 9 y 10 del libro de Oshai, que me parecen buenos.
y para introducir temas nuevos, los mercados de dos lados, ¿no? Las plataformas. Hoy día todo es plataformas, los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Las tarjetas de crédito, las compras en Amazon, todo. Eh, Esas plataformas son mercados de dos lados, de tres lados, de cuatro lados, ¿no? ¿Cómo se pone precios? Los mercados de dos lados retan todo lo que se puede haber estudiado en un curso de industria, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente un lado del mercado le crea una externalidad al otro. Entonces yo puedo tener un precio cero y estar bien, ¿no? Puedo tener un precio debajo del costo, cosa que no, en la teoría de precios pues no funciona eso, ¿no? Porque al otro lado tengo una externalidad que, donde me conviene explotarla, ¿no? Entonces los mercados de dos lados son claves. Revisión de Risman del año 2009 y más técnico Rochet y Tirol, ¿no? Del año 2006. Eso es lo que les quería contar, y más bien para el debate, para temas de debate, yo no quería presentar algo así acá. Recomiendo dos seminarios recientes, 4 colegas míos en el Departamento de Economía de la Católica, todos con especialización en industria. Gonzalo Ruiz, Pepe Tábara, Roxana Barrantes y Arturo Vázquez, ¿no? Se encontraron en 2 eventos, uno organizado por el Vicerrectorado de Investigación y otro organizado por la maestría, ¿no? Y el Departamento de Economía, la maestría de Regulación de Servicios Públicos. Hay un debate interesante, ¿no? Porque tienen visiones distintas, pero lo que me pareció bueno fue que les podía recomendar a ustedes más de política pública, ¿no? Y no tanto lo que he hablado hoy día, que es más académico, ¿no? Y de lo que yo hago, digamos, para formar a mis alumnos. Eso es, no sé si tienen preguntas, y es lo que había, digamos, para escuchar también las reacciones de los panelistas. Lo primero es que efectivamente me parece que esta es una época donde el tema de las bases de datos y su uso son claves, ¿no? O sea, las oportunidades profesionales para un joven economista se abren por ese lado. ¿Qué cosa te puedo recomendar en esa dimensión o qué le puedo recomendar a los jóvenes, ¿no? Primero, en términos de cursos, programas, revisar, por ejemplo, lo que enseña digamos, el material del profesor David Carr y Kenneth Chai, profesores de la Universidad de California en Berkeley. Tienen un curso, ¿no? Digamos, de microeconomía, pero aplicada. Pero el tema es básicamente la metodología, ¿no? Para el tratamiento de bases de datos. O sea, digamos, llevar la inferencia pues al grado extremo, ¿no? Cuando los datos lo permiten, es posible refinar eso. Ese curso se dicta bajo el nombre de Economía Laboral, me parece que es altamente recomendable para esa inquietud. Lo segundo, existe hoy día ya, por ejemplo, en la Universidad Católica, el laboratorio, el QLab le llaman, es un laboratorio para estudiar o aplicar métodos de inteligencia artificial a la ciencia social, ¿no? Ahí hay técnicas de machine learning, una alta programación, ¿no? Python, R, C. Eso me parece que es interesante también para un joven, ¿no? Lo que hace el QLab hoy día. Y en términos de la aplicación de esos temas, por ejemplo, un curso que me parece interesante, digo, de los temas de Joshua Angris, ¿no? de David Carr, ¿no? Por citar a los últimos Nobel, un curso de econometría avanzada de corte transversal, ¿no? Eso se dicta en la maestría, digamos, de economía, pero tiene profesores notables como, por ejemplo, Tomás Rau, ha sido asesorado directamente por David Carr, ¿no? En la Universidad de California. Entonces, unas sugerencias, ¿no? Dado que tus inquietudes están por ese lado. Yendo a tus preguntas, en realidad lo que yo quise hablar de cursos precisamente para ver lo complejo que es abordar los temas que has planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero que nada,
Las industrias están bastante determinadas por la tecnología, ¿no? Entonces hay una primera tipificación. No es que todos los mercados se vuelven concentrados, ¿no? Hay mercados concentrados, hay mercados que son competitivos, hay mercados que son monopolios naturales, y hay además todo este sector informal, ¿no? Por eso, mi recomendación, el artículo de John Panzer, ¿no? El que recomendé al comienzo, el primero, que son los determinantes tecnológicos de una industria. Los determinantes tecnológicos de una industria digamos, el primer abanico que se abre para separar lo que uno aprende en micro, el concepto de mercado competitivo, cuando el tamaño óptimo de planta está muy lejos del tamaño de la demanda, ¿no? Eso es una situación típica de competencia, ¿no? Luego, los monopolios naturales que has mencionado, que dan lugar a un tipo de intervención pública que es la regulación, ¿no? De los llamados monopolios naturales. Pero luego están esas industrias donde no existe monopolio natural, pero la configuración de costos determina, ¿no? Una altísima concentración. Y por eso surge la teoría de juegos no cooperativas, porque en un mundo de pocos, el análisis de mercado ya no es relevante, ¿no? Entonces la teoría de juegos contesta a qué cosa pasa cuando hay poco, ¿no? Y todo allí es el campo de la organización industrial. Pero inclusive dentro de la organización industrial, los costos siguen jugando un rol. Por ejemplo, una industria puede ser concentrada, ¿no? Pero se desconcentra en la medida que la demanda crece. Todo eso es una familia de industrias que se llaman industrias de costos hundidos exógenos, en el libro de John Sutton que había comentado. Y luego, en lo que es las industrias que siempre son concentradas, no importa si la demanda crece o no, esas son las industrias de costos hundidos endógenos, ¿no? También está citada allí en la bibliografía John Sutton, y por supuesto puse también el review article que hizo Richard Smalency, ¿no? de la contribución de John Sutton. Luego, no solamente tenemos, ¿no?, un doble abanico a la hora de definir industrias, sino que quise decir también, en industrias oligopólicas hay demasiada heterogeneidad, ¿no? Demasiada heterogeneidad. Y esa heterogeneidad es la que yo quería que ustedes reciban, ¿no?, de la presentación. Porque de todos los elementos que hemos visto, ¿no?, hay algunos que son más importantes que otros, ¿no?, en cada industria, y por lo tanto la heterogeneidad allí es esencial. Comentabas el tema de cómo reforzar la política pública. Efectivamente, con una tipificación correcta de las industrias, uno alinea la política de competencia con lo que sucede en las industrias concentradas, ¿no? Y como tú has sugerido, es muy importante digamos, contar con instrumentos de política pública. Uno que fue polémico, lo que se aprobó relativamente hace poco, fue tener un esquema de control de fusiones. ¿Por qué razón? Si ustedes leen, digamos, la casuística peruana, ¿no? Básicamente por muchos años hemos estado tratando de corregir imperfecciones de los mercados con intervenciones ex post, ¿no? Pero muchas veces uno dice, ¿por qué uno tiene que esperar la monopolización de una industria? Además, cuando está monopolizada, para tener un caso antitrust, uno tiene que tener evidencia no de poder de mercado, sino evidentemente de un uso, ¿no? Y un uso incorrecto de esto. ¿Por qué no? En algunos casos le damos una mirada ex ante. Ese control ex ante es el control de fusión, ¿no? Comenté algo de Shapiro, Farrell, en un artículo que escribieron en el año 90, para hacer algunas calibraciones de lo que puede pasar, de bajo qué circunstancias, ¿no?, puede convenir tener un control de fusiones, qué pasa cuando hay una fusión, bajo qué condiciones puede ser positiva, ¿no? Entonces, eso en el Perú ahora existe, ¿no? El tener un control de fusiones. Para ciertas industrias muy concentradas, la autoridad antitrust va a poder analizar, digamos,
si es que necesita poner algún condicionante o si se quiere oponer, ¿no?, a una fusión, aun cuando en el 95% de casos, típicamente, las fusiones pasan, ¿no? Entonces, yo sí creo que la preocupación es válida, es correcta. Un país tiene que disponer de todo lo que has resumido relevante para un joven economista, lo comparto plenamente, ¿no? Fortalecer su capacidad de análisis, pero empezar a mirar qué dicen los datos, es bien importante. Por supuesto, el tener desde el lado de la política pública los instrumentos correctos, ¿no? Yo sí haría la reflexión, ya desde los años tengo, que siempre es mejor ser fuerte en el análisis para tener una mejor prescripción. Un error típico de un economista es cuando escribe sin saber tanto, digamos, ¿no? Ese es lo que uno quiere corregir como profesor. Eso pasa también muchas veces, por lo tanto, el fortalecer, ¿no? El fortalecer el análisis es clave. Como tú dices, con datos, mucho mejor, ¿no? Porque es lo que además se te ofrece hoy día. Y lo último que habías comentado, que me parece interesante para la profesión, es cómo el economista comienza a ser relevante en otras cosas. En el artículo de Risman que cité para el mercado de dos lados, eh, digamos, una revisión, ¿no?, de la enorme potencialidad que hoy día tiene un economista que maneja base de datos. Empieza a trabajar en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? ¿No? Como en estas industrias tan grandes operan comercialmente, ¿no? Y la verdad que me parece fantástico. Y claro, sería magnífico que los economistas más jóvenes que tú todavía vean esas posibilidades, porque por supuesto la creación de valor es algo clave en una economía, ¿no? Y entonces el economista hoy día tiene contribución también en eso. Pero bueno, esas son mis reacciones. Quiero agradecerte, Raúl, por las preguntas, y un gusto, pues, compartir este panel contigo. Primero, creo que hay una literatura que está creciendo, ¿no?, en el tema. En esos días, los del año 2020, aparecen algunos artículos que van dando algunas luces, ¿no?, sobre el tema de la política óptima correcta, la política correcta, digamos, ¿no? Yo recomendaría 3 artículos, ¿no? Hay uno de Daron Acemoglu y varios autores en el NBR, pero hay otros 2 que son menos conocidos, uno de Basu y otro de Norman Loaiza, escritos en el nivel del Banco Mundial, que sería bueno mirar, ¿no? Vemos la conveniencia de tener cuarentenas estrictas cuando hay informalidad y cosas de ese tipo. Me parece que marcan mucho el tema de cómo nos fue en el año 2020. En esa misma línea, me parece interesante analizar la gestión de Waldo Mendoza al frente del MEF, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en que se aplicó la cuarentena en la segunda ola fue más bien focalizada, en contraste con la cuarentena estricta y amplia y general, ¿no? En la segunda ola se trató de mirar la heterogeneidad de situaciones entre las regiones del país, y eso motivó diferentes grados de restricción, ¿no? Y por lo tanto con consecuencias distintas sobre el producto y el empleo. Si lo miras bien, dado que la política social derivada de cómo estaba el producto del empleo también fue distinta, o sea, un menor alcance, ¿no?, por la menor necesidad de hacer transferencias, motivó también efectos distintos en relación al déficit fiscal. Entonces, tanto en la parte empírica como teórica, yo creo que ahí hay cosas para revisar y aprender de este episodio reciente de la economía peruana. También hay que tener en consideración que los que hacen política económica a veces se enfrentan con un problema que no pueden anticipar. La emergencia mundial de la Organización Mundial de la Salud se da en los últimos días de enero del año 20. Y ya en marzo, en el Perú,
viene, digamos, el tema de las restricciones. O sea, todo cambió muy rápido, ¿no? Y eso también hay que considerar a la hora de analizar estos episodios, ¿no? Los hacedores de política típicamente tienen enormes dificultades y tienen que tomar decisiones rápido, ¿no? Entonces, eso lo conoce mejor el que está dentro que el que está fuera, ¿no? Ahora, en relación ya a lo concreto, ¿no? El tema del oxígeno. A mí me parece que el tema del oxígeno plantea un par de aguas para mí en la interpretación de cómo funciona un mercado, ¿no? Eh, digamos, yo creo que la mayoría de nosotros, en este, por, cómo nos, por la formación que tenemos y por lo que sabemos los economistas, que es cómo funcionan los mercados, evidentemente comprendemos la importancia de tener todo este ciclo donde, por ejemplo, un crecimiento de demanda genera una expansión de la oferta y tenemos de manera general, digamos, un comportamiento virtuoso, ¿no? De la economía, la asignación de recursos, etc. Pero yo sí creo que hay una diferencia, ¿no? Si se trata de un ciclo, digamos, de, imaginemos, se pone hoy día, la demanda crece porque de iPhones crece porque tener un celular es algo que cambia nuestras vidas de manera positiva, ¿no? Yo lo veo de una manera distinta, ¿no? O sea, si ese precio tiene que subir, tiene que subir. ¿Por qué? Porque el mecanismo de mercado es lo mejor para eso. Pero en el caso del oxígeno, eh, uno rápidamente tiene que darse cuenta que eso no puede pasar. O sea, digamos, no está bien observar un ciclo de oferta. Quiero ver que el mercado no lo resuelve, que hay una expansión de la oferta en respuesta a esa demanda. No. Cuando se trata de estas cosas, de ahí a la sensación que el Estado tiene que apurarse y tener en sí mismo, ¿no? Una visión de lo que tiene que pasar, y luego instrucciones concretas de lo que hay que hacer, ¿no? Y eso los economistas jóvenes deberían aprender, ¿no? Creo que en general un alto intervencionismo es malo, porque, digamos, tengo esta visión de que muchas veces prescribimos un poco, ¿no? Es mejor saber mucho para prescribir que tener una tendencia a prescribir. Pero uno también tiene que tener claro cuáles son las excepciones, ¿no? Y ese es el caso. Por eso digo que este tema del oxígeno abre un par de aguas, ¿no? Porque eh, claramente nos dice, ¿no? Que hay situaciones donde tienen que haber respuestas de otra índole, ¿no? Todo como parte de un manejo de una economía, ¿no? No es, no es que un caso sea generalizable para pensarlo en todo, cosa que espanta a alguna gente, ¿no? Yo creo que no. Hay una noción de bien común que es importante y que debe determinar en algunos casos temas como los que comentaba, ¿no? O sea, hay que saber qué cosa queremos, qué cosa es lo que debe pasar y luego instrucciones, ¿no? De qué tenemos que hacer todo. Eso hay que prepararlo más, ¿no? Nuestro país ha pagado un alto costo en esta epidemia, superando a otras economías del mundo en los indicadores negativos largamente, y entonces eso uno tiene que aprenderlo, ¿no? Así que no, no creo que el instrumental que hay va a ser insuficiente. Muchas veces uno puede, ¿no? Simplemente tener un liderazgo muy fuerte. Si quieres, para no hablar de la economía peruana, Paola, si a mí me preguntas, ¿qué fue lo que faltó en este episodio mundial en el mundo, no en el Perú? Un liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Debió haber un liderazgo más grande de las potencias para ¿no? Tener una coordinación, mensajes, ¿no? En el mundo. Y esto es muy importante porque ¿cómo ha resuelto el mundo el problema? El mundo lo ha resuelto comprando algo de lo que hemos hablado en la exposición de organización industrial. Hemos comprado conocimiento. Cuando tú compras una vacuna en el contexto en que vivimos, estás comprando conocimiento, porque no existía. Y el mundo tiene típicamente dos maneras de generar conocimiento.
a través de un sistema de patentes donde al que genera conocimiento le das el uso exclusivo de ese conocimiento por un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces por su cuenta y riesgo desarrolla un producto y lo vende, o tienes la figura del premio, del prize, ¿no? Donde un Estado, una burocracia pública, encarga un conocimiento, se desarrolla, se paga y a partir de ese momento es propiedad del Estado. Claramente, en una coyuntura como esta, el mundo optó por un camino intermedio, ¿no es cierto? Y había que entender bien ese camino que estaba tomando el mundo. Las potencias fueron y dijeron, vamos a poner todos los recursos para que el conocimiento se desarrolle. Y luego comenzaron a dar garantías, ¿no? Los productores. Y decidieron usar los centros de producción de esas mismas empresas que estaban generando el conocimiento. Fue una cosa mixta, ¿no? Lo que se hizo. Eso tiene que conocerse, saberse, transmitirse, ¿no? Y creo que el mundo no lo entendió bien, no lo supo bien, y por eso que en el Perú, en una primera etapa, hubo enormes rezagos en la adquisición de vacunas. O sea, en un momento el Perú estaba en el lote 3 de países, y en la cola del lote 3. Con la comprensión, ¿no?, de estos temas, el Perú pasó al lote 1, ¿no? Es un salto alucinante, ¿no? De la cola a, a ser uno de los primeros, ¿no? Entonces, eso también me parece que como lección de industria es importante, ¿no? Sí, y creo que demuestra esto como los análisis de industria son útiles, ¿no? No los asocia a algo tan importante, pero cuando vienen estas cosas, claramente te das cuenta que los análisis de industria pues son bastante centrales, ¿no? En el mundo de hoy, ¿no? Sí. Es eso, Paola, en las reacciones que puedo tener a tus comentarios y por supuesto, como en el caso de Víctor Raúl, muy agradecido por tus comentarios, por tus palabras, por la presentación que me han hecho todos, que me han puesto como doctor y todo lo demás. Entonces, muy agradecido por el cariño, pero bueno, ustedes tienen mi CV con todas con, con todos los detalles de mi vida, ¿no? Entonces, ahí les pediría que le den una miradita. Pero muy agradecido con tus comentarios.